Cuando llegué a Elders Hollow, una niebla pálida se enroscaba alrededor de las casas de madera, deslizándose con una sutileza casi consciente. Cada estructura parecía marcada por el tiempo y el peso de historias que sus habitantes preferirían enterrar en la misma tierra que los sostenía. Mi todoterreno se detuvo con un último y agónico gruñido del motor. Salí del vehículo, sacudiéndome el polvo del camino y respirando hondo el aire cargado de humedad y hojas podridas. En mi mano, la carpeta con los permisos oficiales parecía ligera, casi insignificante en comparación con el ambiente opresivo que me rodeaba. Me dirigí al bar, un lugar con ventanas empañadas y un cartel que apenas se sostenía en sus bisagras oxidadas. El interior estaba iluminado por una tenue luz amarilla que apenas podía vencer las sombras amontonadas en los rincones. Un anciano camarero, de rostro marcado por profundas arrugas y manos que parecían de papel arrugado, me observó con desdén. Sus ojos grises, opacos como piedras de río, se fijaron en mí cuando mencioné el propósito de mi visita, más importante aún, el granero. Cuando le pregunté por él, su respuesta fue una voz baja que se deslizó por el aire como un mal augurio. Debería marcharse antes de que oscurezca, forastero, dijo, sin molestarse siquiera en sostener mi mirada. La frase sonó en mi mente como una advertencia, pero mi racionalidad científica se negó a prestarle atención. Afuera, el viento volvió a soplar, y al salir del bar, una sensación de inquietud me recorrió la espalda. No era solo el frío que se colaba bajo mi abrigo, era algo más antiguo, más profundo. Avancé por la calle principal, que estaba prácticamente desierta. Un par de ancianos sentados en un banco me observaron con una mezcla de pena y algo más, que no supe interpretar. Al doblar una esquina, mis pensamientos racionales empezaron a tambalearse cuando vi algo extraño. Un pequeño, de no más de 8 años, estaba de pie en el borde del camino, completamente inmóvil. Sus ojos, grandes y asustados, miraban más allá del horizonte, hacia los campos que se extendían hacia el temido granero. Me acerqué, intentando no asustarlo. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. El pequeño no respondió. Apenas movió un músculo, como si ni siquiera pudiera escucharme. Lentamente, levantó una mano temblorosa y señaló en dirección al granero. Su expresión era de puro pánico, una emoción tan cruda que me hizo retroceder un paso, como si su miedo fuera contagioso. No hubo palabras, solo el gesto silencioso que me dejó helado. Antes de que pudiera procesar lo que había visto, el viento aumentó de intensidad. Silbó a través de las ramas de los árboles cercanos, pero no era un sonido natural. Parecía más una voz, unas voces colectivas que se deslizaban desde las hojas y el suelo. Era imposible no sentir la presencia de algo que acechaba justo fuera de la vista. Apreté mi libreta de apuntes con fuerza, obligándome a respirar hondo. No podía dejar que un pequeño asustado y un pueblo supersticioso influyeran en mi juicio científico. Con pasos firmes, me dirigí hacia el granero. Caminé a través de los campos cubiertos de hierba alta, que sonaban al moverse. En más de una ocasión, creí ver figuras oscuras entre los árboles, como si algo se moviera a lo lejos. Pero cada vez que me giraba, solo encontraba vacío y el sonido de las ramas. Finalmente, llegué al granero. Era una estructura imponente y olvidada, de madera ennegrecida y techos que crujían como huesos bajo el peso de los años. Las tablas que lo componían se inclinaban, torcidas y rotas, como si estuvieran a punto de desplomarse, pero seguían sosteniéndose, desafiando a la gravedad con una terquedad casi sobrenatural. El aire a su alrededor estaba más frío, y el olor a moho y tierra húmeda era penetrante. Con la linterna en una mano y mis instrumentos científicos en la otra, di un paso al interior. La oscuridad me envolvió inmediatamente, tan densa y pesada, que presionaba contra mis sentidos. Coloqué mis sensores uno por uno, anotando cada fluctuación extraña. El detector de movimiento parpadeó sin razón aparente, pero me dije a mí mismo que era un mal funcionamiento. Justo cuando comenzaba a pensar que todo era un espectáculo de ilusiones, escuché un golpe sordo detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna. Un juego de sombras danzaba en las paredes, y mi mente luchó por encontrar una explicación. Debía ser el viento, me dije, pero la idea sonaba más como para tranquilizarme que como una certeza.
Mientras intentaba calmar mi respiración, un movimiento captó mi atención, una figura oscura se deslizaba por el costado del granero. La seguí, tratando de distinguir algo en la penumbra, cuando de repente tropecé y caí de rodillas. Mi mano se apoyó en algo frío y metálico. Una trampa oxidada, de aquellas que se usaban para cazar grandes animales, yacía medio enterrada en el polvo y la maleza. Las mandíbulas de acero estaban abiertas, esperando cerrarse sobre cualquier desafortunado que pisara el lugar equivocado. Me puse de pie con las manos temblorosas, una sensación de alarma me recorrió el cuerpo. ¿Quién habría colocado esa trampa, y por qué? Miré alrededor, con la linterna temblando en mi mano, sintiéndome observado. Fue entonces cuando entendí que el miedo que me invadía ya no era solo producto de mi imaginación. La noche cayó de golpe, sin preámbulo, como un telón pesado y asfixiante. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, tenía una presencia física, como una masa invisible que se apretaba contra mi pecho, dificultando mi respiración. Dentro del granero, la penumbra era tan densa que parecía un ser viviente, algo que observaba, aguardaba. Encendí mi linterna, pero incluso el rayo de luz parecía débil, impotente, tragado por las sombras que se retorcían a mi alrededor. Apenas había dado unos pasos más hacia el centro del granero cuando escuché la voz. ¿Por qué viniste? Era suave, pero retumbó en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Me giré bruscamente, el haz de luz temblaba con el movimiento. No había nadie allí. Solo las tablas antiguas y los rastros de polvo que danzaban en el aire. El silencio se extendió, pesado y expectante, interrumpido solo por mi respiración entrecortada. Una ráfaga de viento frío entró por las grietas de la estructura, erizándome la piel. Antes de que pudiera asimilar lo que había oído, noté algo que me dejó helado, un reflejo en la pared del granero. Al principio, pensé que era mi sombra proyectada por la linterna, pero algo estaba mal. La figura se movía con un retardo apenas perceptible, un instante fuera de sincronía con mis propios gestos, como si estuviera aprendiendo, imitando. Dio un paso adelante, y el miedo burbujeó en mi garganta como un grito contenido. Instintivamente, retrocedí, y la figura hizo lo mismo, pero de una forma antinatural, deslizándose en lugar de caminar. Intenté calmar mi mente, las alucinaciones podían ser el resultado de la fatiga, de la sugestión del lugar y del miedo colectivo. Sin embargo, nada de lo que había estudiado podía explicarme lo que estaba viendo. La figura se solidificó un poco más. Era un ser humanoide, pero grotescamente simple, sin rasgos faciales distinguibles. Sin embargo, donde debería haber habido una boca, la oscuridad se partió en una sonrisa imposible. No era una sonrisa amable, era una grieta sombría que parecía absorber toda la luz y el calor del espacio. «Tus miedos son deliciosos», dijo, moviendo su boca al compás de mi propia voz, como un eco oscuro de mi pensamiento más profundo. Mi linterna temblaba tanto mi mano, que casi se me cae y sentí que mis piernas flaqueaban. Cada fibra de mi ser me decía que huyera. Me lancé hacia la puerta del granero, desesperado por escapar. Pero justo cuando mi mano tocó la madera áspera, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Un crujido reverberó en el espacio, y antes de que pudiera reaccionar, algo frío y húmedo se enredó alrededor de mi brazo. Grité de pánico mientras una sombra, densa como raíces vivientes, se extendía por mi piel. Forcejeé, tirando y arañando, sintiendo un frío que parecía calarme hasta los huesos. Con un último esfuerzo, logré zafarme, cayendo al suelo y raspándome las palmas de las manos. Me levanté de inmediato, jadeando, y apunté la linterna hacia la criatura. La figura de sombras había cambiado de posición, deslizándose de nuevo hacia mí. Movía sus brazos y piernas en una grotesca imitación de mis propios movimientos, burlándose de cada gesto. Intenté razonar, hablando en voz alta, mi voz temblaba. ¿Qué eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero la entidad no respondió con palabras. Parecía saber cada pensamiento antes de que yo siquiera pudiera formularlo. Era como si estuviera dentro de mi mente, un parásito que se alimentaba de mi miedo, recreando cada una de mis emociones más oscuras. La desesperación pronto se convirtió en furia.
Agarré un soporte de madera que colgaba de la pared y lo lancé contra la criatura con todas mis fuerzas. El pedazo de madera atravesó la figura, pero no hizo nada. Las sombras se desintegraron por un breve segundo, solo para volver, más rápidas y fluidas que antes. La entidad ni siquiera parecía afectada, era como si hubiera encontrado una nueva diversión, un nuevo juego. Me di cuenta de la verdad más siniestra, la figura no solo estaba jugando conmigo, estaba disfrutando de mi sufrimiento. Como pude abrí la puerta y salí corriendo. Tropecé fuera del granero, con las piernas tambaleantes y el corazón martilleando tan fuerte que cada latido retumbaba en mis oídos. La adrenalina me impulsó a seguir moviéndome, a alejarme de ese lugar maldito. Pero mientras mis pies golpeaban la tierra húmeda y el viento helado cortaba mi rostro, algo pareció no estar bien. Me detuve por un instante, jadeando y mirando a mi alrededor. El Death Hallow se extendía frente a mí, pero había cambiado. Las casas de madera, que antes se erguían con la apariencia frágil pero viva de un asentamiento antiguo, ahora parecían espectros de sí mismas. Las ventanas, que antes habían tenido tenues luces brillando tras las cortinas, estaban oscuras. Las puertas, siempre entreabiertas con el vaivén de la gente moviéndose, estaban cerradas con fuerza. El silencio lo impregnaba todo. Corrí hacia el centro del pueblo, los gritos brotaron de mi garganta, desesperados, rompiendo el silencio. ¿Ayuda? Por favor, ayúdenme. Golpeé la primera puerta que encontré, aporreando con ambas manos hasta que me dolieron los nudillos. Nadie respondió. Nadie se asomó por una ventana. Me moví a la siguiente casa y a la siguiente, repitiendo el mismo ritual frenético, golpeando y gritando, mi voz rota por el esfuerzo. Mientras avanzaba hacia la plaza principal, un destello de movimiento captó mi atención. Una anciana, encorvada y envuelta en un abrigo raído, se deslizaba por la acera de piedra, arrastrando una vieja bolsa de tela. La esperanza se encendió en mi pecho, y me lancé hacia ella. «Usted. Por favor, ayúdeme», grité, mi voz llena de miedo. Corrí hasta ponerme frente a ella, casi tropezando. Me planté en su camino, pero ella siguió avanzando, mirándome sin realmente verme. Sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo que no reflejaban nada. La anciana me atravesó, como si no existiera. Mi siguiente grito fue un alarido de desesperación, un sonido lastimero que apenas reconocí como mío. «Estoy aquí. Por favor, míreme», extendí las manos, agitándolas frente a su cara, pero ella continuó su camino, sin reacción alguna. Fue en ese momento que la comprensión me golpeó como un mazazo. Un frío me recorrió el cuerpo, más helado que el viento de la noche. Me tambaleé hacia atrás, tratando de negar la verdad que se formaba en mi mente. Los aldeanos no me estaban ignorando por elección, era como si realmente no pudieran verme. Como si mi presencia en el Death Hallow se hubiera borrado de sus mentes, de su realidad. Algo me había cambiado. Algo me había arrancado del tejido mismo de este lugar. El granero. Las leyendas. De repente, cada advertencia, cada mirada esquiva de los aldeanos cobró sentido. La criatura de sombra no era solo un mito. Necesitaba víctimas que no dejaran rastro, que no fueran recordadas, y el Death Hallow había aprendido a protegerse sacrificando a los incautos como yo. Yo había sido elegido, marcado para un destino que nadie mencionaba en voz alta. El miedo se convirtió en desesperación. Retrocedí, sin rumbo, mi mente luchaba por encontrar una salida, cualquier cosa que pudiera salvarme. Fue entonces cuando el aire a mi alrededor se volvió denso, casi sólido, y una sensación conocida se arrastró sobre mi piel. Las sombras comenzaron a converger desde todas las direcciones, fluyendo como un manto líquido que se arrastraba sobre el suelo. Del centro de esa oscuridad emergió la figura humanoide, una vez más. Era más nítida ahora, más definida, y la sonrisa en su boca sin rasgos se ensanchó, una grieta monstruosa que parecía querer devorarme. «Ahora eres mío», dijo, con mi propia voz. Era como oír un eco hueco, una imitación grotesca de mi propio miedo y desesperación. Las palabras no eran solo un pronunciamiento, eran una sentencia. Antes de que pudiera gritar,
antes de que pudiera correr, sentí algo indescriptible. Mi cuerpo comenzó a desvanecerse, como si la piel, los huesos, y todo lo que era empezara a perder forma. No era dolor exactamente, sino una sensación de absoluta pérdida, de ser succionado fuera de la realidad. Mis manos se desintegraron en la nada, convirtiéndose en filamentos de sombra que se fusionaron con la criatura. Mi mente, mis recuerdos, todo lo que había sido Adrian Weiss comenzó a desintegrarse. Era como caer en un abismo eterno, un eco que se extinguió lentamente. La figura de sombras, ahora más completa, más viva, se movió con una gracia siniestra, y lo último que vi fue el granero detrás de ella, todavía en silencio, todavía en espera, una trampa eterna lista para el próximo sacrificio. Elders Hollow volvió a sumirse en su quietud, con un nuevo secreto olvidado entre sus habitantes, mientras el granero aguardaba, siempre hambriento. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.